conceptual, ¿no? El monopolio como tal, ¿no? Como modelo, se da en situaciones donde existen un solo vendedor u oferente para un producto en una industria determinada, donde no existen sustitutos, ¿no? O buenos sustitutos, como habíamos visto que sí se daban muy buenos sustitutos en el caso de la competencia perfecta, ¿no? Habían excelentes aproximaciones, buenos ejemplos en el mundo real. En este caso de los monopolios, no, ¿no? Aunque esa es una crítica a ese argumento que acabo de decir, ¿no? Cuando se entra a hablar de monopolios, dicen, no, los productos en monopolio también pueden ser buenos sustitutos. Lo que pasa es que bajo estas estructuras de mercado, denominadas así monopolios, porque estamos hablando primero en general de monopolios, ¿no? Pero ¿de qué tipo de monopolio hablamos, no? Cuando hablamos de una generalidad, a veces nos estamos refiriendo a un monopolio único, que más bien corresponde a un tipo de monopolios llamado monopolios naturales, ¿no? Incluso en los monopolios naturales, que se toman como, por ejemplo, las empresas de agua, ¿no? No son únicas, no obstante, también ahí, ¿no? El argumento dice, sí son únicas, solo que están divididas en una serie de subsidiarias. Pero yo les preguntaría, ¿cómo son las empresas de agua en nuestra ciudad? ¿Es monopólica? ¿Es una sola? ¿Es un monopolio natural? ¿Y cómo es respecto a las otras ciudades de nuestro país, las empresas de agua? ¿Es la misma o son diferentes? A ver, ¿qué me dice Mireya, Joan, Erika? Es bien conocido ese tipo de empresas, ¿no? ¿Es la misma empresa de agua de otras ciudades? Son similares, ¿no? Son similares, pero no siempre son la misma empresa. No obstante, también a veces se entiende que por monopolio natural, ¿no? Propenden a ser una sola empresa. Igual en las redes o empresas de generación eléctrica, igual. Por ejemplo, en nuestro país tenemos empresas que producen la energía y otras empresas que distribuyen la energía eléctrica en este caso, ¿no? Entonces, y ese sería más o menos algunos ejemplos de lo que querríamos decir de algunos monopolios naturales. Pero cuando hablamos de duopolios, donde hay solamente dos empresas, podrían tener también productos bien similares, ¿no? Pero se refieren a otras estructuras de mercado, ¿no? Por la forma como actúan en los mercados, porque tienen ya, a diferencia de la competencia perfecta, tienen capacidad de modificar, tienen capacidad, por eso se llama poder de mercado, ¿no? Poder de mercado, para poder imponer algunos precios. Por eso allí la Asociación de Consumidores, ¿no? Que en el Perú ojalá se fortalezca, puedan hacer frente a muchos abusos de este tipo de empresas, ¿no? Que muchas veces vemos en la prensa casi cotidianamente, ¿no? Que han fallado los medidores y no han hecho su trabajo las empresas que son soporte o que apoyan a estas empresas en una serie de servicios. Han malogrado los medidores o les han cambiado por medidores chinos que lamentablemente no tienen una buena calidad, los medidores chinos, tanto de luz como de agua, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tema está por allí, ¿no? Igual, si hablamos del duopolio más conocido que tenemos de Slim y Telefónica de España, los productos son similares,
pero el comportamiento de, por eso hablas de los modelos, ¿no? Los modelos eh, que dan lugar a una serie de empresas, ¿no? Estructuras de mercado, no siempre es por... pueden que produzcan productos similares o muy similares. ¿En qué se diferencian, no? Claro, también tienen una parte de diferencial. Por eso la guerra de los duopolios, ¿no? Que ustedes ven los paquetes que nos ofrecen con diversas velocidades, por ejemplo, para Internet, y paquetes si va internet solo o con cable o con teléfono o con los celulares, en fin, ¿no? Entonces, es más que todo por el comportamiento. Básicamente porque ya hay capacidad, como tienen poder de mercado, ¿no? Incluso la gran crítica que se les hace a los monopolios es que incluso tienen injerencia, ¿no? Sobre los organismos reguladores y sobre las administraciones públicas. ¿No han visto esos videos y esas quejas enormes que hay sobre diversos casos de monopolios, ¿no? Tanto en nuestro país como a nivel internacional, ¿no? Son famosos los casos de monopolios en el ámbito internacional, vistos, por ejemplo, por la ley Sherman de Estados Unidos, ¿no? Cómo se ha obligado a que estos monopolios no ejerzan el abuso que casi es cotidiano en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Por las malas tarifaciones, falta de información, mucho poder de mercado que termina siendo eh, sometiendo a los consumidores, ¿no? Um, veamos entonces, eh, una pregunta recurrente es, eh, ¿cuál es si el equilibrio de mercado en competencia perfecta, ¿no? Es que el costo marginal sea igual al precio del producto? Acá, como vamos a ver más adelante, es que este ingreso marginal, ¿no? El ingreso marginal, miren, ya no es horizontal, como lo era en el caso de la competencia perfecta, ¿no? Ya no es horizontal, ¿de acuerdo? Entonces, eh, la primera condición, ¿no? Es cuando se trata de este monopolio no regulado, y en el caso que sea único, ¿no? Sin ser todavía monopolio natural, ¿no? Por alguna consideración, puede que haya efectivamente monopolios únicos, aunque podemos ver en el fondo aparentemente varios monopolios, pero pueden ser que simplemente tengan como pivote una sola central, ¿no? De administración, de accionistas, en fin. Entonces, ven acá en el gráfico dónde se está dando el equilibrio, donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. Miren que el costo marginal, observen ustedes, es similar a qué cosa? Al caso de la competencia perfecta, claro. Pero ya no lo es la demanda. ¿Se acuerdan? La demanda era horizontal. ¿Por qué? ¿Por qué era horizontal? Cualesquiera, ¿por qué la demanda era horizontal? Es decir, era paralela al eje de las cantidades. Simplemente porque el precio era constante. Al mismo. Ajá. Sí, Claro, fijo, es constante. equilibrio. Todos los que entraban o salían del mercado eran, perdón, claro, productores o consumidores que entraban a un mercado eran tomadores de un precio que estaba dado y no había ninguna capacidad para modificarlo, ¿no? Caso contrario ocurre en el monopolio. Por eso esas curvas, ¿no? Esas curvas que vemos acá, de tanto de la demanda, que ya es, como ven, con una pendiente claramente negativa, que es la común que nosotros conocemos, pues, ¿no?
de la famosa ley de la demanda, que también se cumplen en la competencia perfecta, pero para el caso del mercado, ¿no? O del clúster. Y vean que siempre el ingreso marginal tiene que estar por debajo, intuitivamente, ¿por qué? El ingreso marginal por debajo de la demanda, porque es una derivada, pues, ¿no? Es una derivada del ingreso total. Y la demanda, también, igual que en el caso de la competencia, representa el precio. Solo que este precio ya ahora tiene pendiente negativa, que a su vez representa la curva de demanda, ¿no? Y el ingreso marginal, que normalmente es la mitad de la curva de demanda, ¿no? Por la derivada que se le hace al ingreso total, que es precio por cantidad, ¿no? Tal como lo vamos a ver cuando veamos las aplicaciones. Bien, entonces el monopolio toma parte del excedente del consumidor, ya sabemos a qué nos referimos, ¿no? A la parte que está aquí en el triangulito azul, ¿no? Ese es el excedente del consumidor. Claro, porque en competencia ya sabíamos que el, el equilibrio en competencia se daba en este punto, donde está esta flechita, ¿no? Es decir, donde el costo marginal era igual al precio, que era expresado por la curva de demanda, que es esta línea de más arriba, ¿no? La línea azul. Miren, el monopolio, como tiene poder de mercado y por ende sobre los precios, con el objetivo de maximizar sus beneficios, entonces a cualquier costa lo que hace es, ¿no?, producir menos. Por eso ¿cuál es ese óptimo que toma de referencia el monopolio? Es este. Y de acá ven las líneas punteadas hacia la curva de demanda, ¿no? Es un punto en términos de cantidades producidas y vendidas menor que el de competencia perfecta, ¿no? Menor que el de competencia perfecta. ¿De acuerdo? Y también podemos hallar los correspondientes excedentes. El excedente del consumidor que expresaba es casi lo mismo, la misma idea. ¿Qué expresaba el excedente del consumidor, muchachos, chicas? Que expresa un excedente del consumidor. Y también para recordar. Es lo que paga, es la diferencia entre lo máximo que podría pagar por un producto y lo que realmente paga. Muy bien, y lo que efectivamente o realmente paga, claro. Entonces, ese excedente en el mundo real, ¿qué significa? ¿No? Y Ahorro. nosotros vamos a comprar un, un producto cualesquiera y cuesta 80, ¿no? Por tomar un ejemplo nomás, ¿no? Por tomar un ejemplo. Pero podemos ver que de repente hay una feria donde, bueno, no, normalmente no ocurre, pero supongamos que el libro baja a, a 50, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se llama eso? Que en vez de pagar 80, paga 50. ¿Es un ahorro, sí o no? Sí, pero, sí, pero. ¿No? Es un ahorro, claro. Entonces, este excedente a la vez podría ser un ahorro, pero más le identifica como una ganancia, ¿no? Lógico, como una ganancia. Y esto es lo que miran las administraciones de las empresas, sobre todo en el caso de monopolios, ¿no? Y es por eso que hay mucha diferenciación en precios, que suele llamarse discriminación de precios, ¿no? Pues si claro, lo malo es que de alguna manera hay una base de datos, ¿no? Pues que reciben una que otra llamada insistentemente, ¿para qué? ¿No? Para ofrecerle uno y otro servicio porque saben que tienes capacidad de compra, ¿no? Que está dado a veces también por este excedente, ¿no? Por este excedente del consumidor. Más aún cuando haya alguna pequeña
capacidad de ahorro, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué? Porque ellos tratan de apoderarse con la diferenciación de los precios de ese excedente del consumidor. Todos compiten por ese excedente del consumidor. Casi todas las empresas, ¿no? Casi todas las empresas. Bien. Ah, competencia frente a monopolio. Entonces, ¿cómo comparamos estos casos? En ambos casos, el productor, ¿qué es lo que busca? En ambos casos, lo que busca siempre es maximizar su utilidad, ¿no? Y lo que hará, ¿no? Se logra ese máximo, por eso se llama el punto de equilibrio, ¿no? Para el caso monopolio, es ingreso marginal, como habíamos visto en el gráfico, igual al costo marginal. El resultado final en términos de utilidades y de bienestar social ya es distinto al de competencia perfecta, tal como podemos ver aquí, ¿no? En monopolio, ¿no? Eh, el precio de monopolio siempre será mayor, pues, ¿no? Que al precio que se da en una estructura de competencia perfecta. Y la cantidad producida, que es el Q, ¿no? Quantum de producción, siempre es menor, ¿no? Tal como se vio en el gráfico. Este punto, donde está la flechita, ¿no? O sea, donde el costo marginal intercepta a la curva de demanda, esa es la solución, como se le llama a veces, ¿no? De una empresa de competencia perfecta. Por eso que su producción es menor, porque él ya no se basa para su equilibrio aquel punto donde el precio es igual al costo marginal, sino estrictamente donde el ingreso marginal es igual al costo marginal, ¿no? Y con eso reduce la cantidad producida respecto a la de competencia perfecta, que se puede visualizar muy bien allí en el gráfico, ¿no? Por eso decimos acá, la cantidad producida y vendida en el monopolio es menor que la cantidad producida y vendida en competencia. Asimismo, el excedente, ese excedente del consumidor en el caso de monopolio, ¿no? Es menor que el excedente en condiciones de competencia perfecta. También gráficamente lo podemos ver. ¿Cuánto era ahí el excedente antes de implantarse o que la empresa se convirtiera en monopolio? Basta ver, ¿no? Si el punto de equilibrio se da acá donde el precio es igual al costo marginal, obviamente el triángulo de excedente que sabemos que es de la línea del precio de equilibrio hacia arriba, ¿no? Sobre la línea de demanda, entonces el triángulo de excedente del consumidor sería mucho más grande, ¿no? Esa área representa monetariamente el excedente del consumidor, ¿no? Por eso queda claro aquí que el excedente del consumidor en monopolio es menor, ¿no? Porque ya hay una injerencia, ¿no? Un poder de mercado, puede imponer una serie de tarifas, diferenciación de precios, ¿no? Por eso tenemos en muchos casos, pues, ¿no? Ya no es lo que consumes normalmente, sino también parte del precio es como un costo fijo, ¿no? Que impone el monopolio y eso encarece, o sea, el precio va a ser mayor, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso decíamos aquí que el precio siempre va a ser mayor, ¿no? En condiciones de monopolio que en el caso de competencia perfecta. Asimismo, el otro excedente del productor, ¿no? En este caso, en condiciones de monopolio, por ende siempre va a ser mayor, pues, ¿no? Que el excedente del productor que actúa en condiciones de competencia perfecta, ¿no? Claro, porque desde hecho aquí en el gráfico ya se está viendo, ¿no? Al subir el precio, se está apoderando de ese trapezoidín, ¿no? Que está entre el punto de equilibrio que se daría en condiciones de competencia perfecta
y el que de hecho se da con monopolio, que es un precio más alto. Entonces eso genera un trapezoidín, que es lo que se apodera el monopolio de todos y cada uno de los consumidores, ¿no? ¿De acuerdo? Es como una especie de impuesto. En dos palabras es un impuesto, como ven, ¿no? Pero en realidad no es un impuesto, sino una variación en el precio impuesta por el monopolio, ¿no? Y además, el PS, ¿qué cosa era? Pérdida de eficiencia social también es mayor, ¿no? Pese a la pérdida que normalmente se dice que es irrecuperable, ¿no? ¿De acuerdo? Porque distorsiona una serie de, se generan una serie de distorsiones en el mercado, ¿no? Bien, en versus, digamos, esta confrontando para poder ver después las casuísticas que derivan de esto, ¿no? Sigamos entonces viendo algunos casos, perdón, revisando la teoría, ¿no? De competencia perfecta versus monopolio. Acá tenemos, miren, en competencia perfecta, tal como dijimos, el ingreso marginal, porque es paralelo al eje de las cantidades cualesquiera. Y aquí no lo es, miren. El ingreso marginal, ¿cómo es acá? En el caso de monopolio. Claramente es una con pendiente negativa, ¿no? Y menor que la curva de demanda. Aquí está claramente, ¿no? El ingreso marginal, no se olviden, es igual al precio, ¿no? Miren, las ofertas pueden ser la misma, ¿no? No obstante, esta es una oferta que intercepta el eje de las cantidades y esta oferta en competencia perfecta parte del origen, ¿no? Entonces aquí, como ven, el excedente del consumidor, ¿no? Claramente, si ustedes comparan los excedentes, pueden verificar que son menores, ¿no? Es importante para la administración, ¿no? De, por, por parte de los consumidores como por parte de los mismos productores, ¿no? Por eso después vamos a ver, pero ¿cómo medimos el grado hasta ahorita? No, pero ya lo pregunto para todos. ¿Cómo medimos el grado de monopolio y cómo medimos el grado de poder de mercado que pueda tener un monopolio? Porque no nos olvidemos que el monopolista no siempre es ese, ¿no? Armatoste inmenso, una compleja organización tremenda, ¿no? Puede ser también una persona puede actuar como monopolista, ¿no? Por ejemplo, un médico, muchos servicios, un administrador que preste sus asesorías, también puede actuar. El tema está en cómo actúas en el mercado, ¿no? O sea, una persona individualmente también puede actuar, o sea, tener un comportamiento monopolista, ¿no? Sin ser monopolista, sin tener una gran organización. ¿Por qué? Por el hecho que simplemente de estrategias de precio, tal como van a ver en sus otros cursos, ¿no? Pueden comprar, por ejemplo, pueden cobrar por sus tarifas de asesoría, consultorías, diferente un distrito, digamos, como Ventanilla y otro como eh, Miraflores, qué sé yo, ¿no? En fin, entonces, igual el excedente del productor se hace cada vez más grande, que están en estas líneas de color naranja, ¿no? Miren que en competencia perfecta era menor y en, en la estructura, cuando actúa como monopolista, es mucho más grande esa área que está representada por este tarapezoidín. Acá en el primer caso de competencia está dado por un triángulo nada más, ¿de acuerdo? Y vean que en competencia perfecta no hay pérdida de eficiencia, que está dado por ese triangulín de color amarillo, ¿no? Pero sí se genera en el caso de los monopolios, ¿no?
Lamentablemente, por eso es que vemos pues, esas quejas diarias, tanto en la prensa como en las redes, respecto de los monopolios, ¿no? Entonces, ante esa situación aparecen las instituciones u organizaciones reguladoras, ¿no? Que más que buscar destruir los monopolios, ¿no? Tal como este título muy sugerente que se ha puesto acá, ¿no? Más que destruirlo, lo que busca es que tengan un comportamiento más transparente y más equitativo con los consumidores de sus bienes o servicios, o en general del producto que estos monopolios producen y venden. ¿Cómo regularlos? Por eso es importante las organizaciones, las instituciones de regulación que hacían de una especie de árbitros y jueces de línea cuando hablamos, por ejemplo, de deportes y concretamente de fútbol, ¿no? Para que un monopolio exista en el largo plazo, eh, entonces hay que tener en cuenta, pues, eh, qué producto, ¿no? ¿Qué producto produce y vende? Y debemos preguntarnos, ¿ese producto que produce y vende tiene sustitutos o no tiene? Y si los tiene, ¿qué tan buenos son esos sustitutos en un determinado mercado? O sea, podemos buscar una serie de ejemplos tomando pues sectores, productos, ¿no? Que nos pueden guiar para identificar mercados, ¿no? Como por ejemplo el mercado que acabamos de ver, que es el de telecomunicaciones, el mercado de hidrocarburos, el mercado de granos, el mercado de alimentos. Sin embargo, existen pues una serie de otras condiciones que pueden generar la existencia de un monopolio, las que son distintas al grado de sustituibilidad del producto que se produce, ¿no? Por eso habíamos dicho que en el fondo no es tan malo que existan monopolios. El tema está el tipo de comportamiento que adoptan los monopolios, ¿no? Y que sobre todo no sean pues que ejerzan un, un, abuso de mercado con los clientes usuarios del producto o servicio, ¿no? Entonces, dichas condiciones son conocidas genéricamente como barreras a la entrada. Entonces, esas otras condiciones, entonces, lo que buscan ellos ser únicos, ¿no? Esto ya para algunas organizaciones y también a nivel individual, ¿no? Lamentablemente esto se da en muchas instituciones de toda índole, ¿no? Entonces, estas barreras pueden ser perniciosas, a diferencia de la competencia perfecta, ¿no? Porque limitan, por ejemplo, en inversiones. Los pequeños ya no pueden entrar, salvo que, como en el modelo italiano que muchas veces se plantea, ¿no? Una especie de sindicato de pequeños empresarios para poder hacer algún negocio que es exclusivo de los monopolios. No obstante, aquí pues, en nuestro medio hemos tenido muchísimos ejemplos, ¿no? De pequeños empresarios que han intentado hacer una competencia a dos monstruos como el de Telefónica y de Slim, o sea, de Claro. Muchos, pero muchos, en muchos de la mayoría de los casos, diríamos, han terminado siendo absorbidos, ¿no? Entonces, una estrategia de los monopolios, como ellos imponen, se ponen de acuerdo entre ellos, por eso también se habla de una variedad de monopolios que se llama cártel, ¿no? Que es concertar y ponerse de acuerdo para imponer un precio y todos maximizar en conjunto las ganancias y después distribuírselas, ¿no? Eh, entonces, estas barreras, ¿no es cierto?, se dan y pueden constituir también una serie de inequidades y abusos, ¿no? Tanto de tipo institucional, empresarial, en fin. Eh, claro, Profesor.
Sí. Disculpe, la asistencia no se había olvidado. Ah, verdad, pues, verdad, porque ya estamos a punto de, ¿no? Sí, sí. Hasta ahí está claro, ¿no? ¿Está claro esta parte? Sí, profesor. Sí, profe, Ok, todo claro. ya, ok. Vamos a tomar línea y mañana continuaríamos, ya digo asistencia. Van a disculpar. Vamos a ver, pero de repente ya no lo va a querer aceptar. All right. Sí, todavía on time. No te olvides del recheck. Uno nomás, no, en el otro grupo es que hay uno que se ha retirado, ¿no? No sé, pero también el que tiene uno es el de Patrick, me parece. No, hay uno que está solo Patrick, ahí también grave la asistencia. Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Claro, claro. Ese está acá, claro. No haya problemillas. Claro, siempre es bueno, me he estado siempre pasando. Claro, porque tiene matrícula especial. Ok. Entonces, ¿le tomó? Sí, ¿no? Ya, gracias. Bien. Mañana entonces continuaríamos. Traten de chequear su material, ¿ya?